Buen día a todos los que nos acompañan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral titulada El control de convencionalidad, problemas contemporáneos, que va a estar a cargo del doctor Gerardo Eto Cruz y corresponde a la edición número 5 de los lunes universitarios, que es un programa que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Previo al inicio de esta conferencia, vamos a dar inicio a la lectura de la hoja de vida de nuestro expositor. El doctor Gerardo Eto Cruz es doctor en Derecho Público por la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad de San Martín de Porres. Es miembro asociado de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Es autor de numerosos libros y artículos de investigación en materia constitucional. También ha sido magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales de dicha institución. Como ustedes saben, ya la presente conferencia tendrá una duración de 50 minutos aproximadamente, al cabo del cual habrá la opción que los participantes puedan realizar las preguntas que crean convenientes. Entonces, sin más, dejamos ya en el uso de la palabra a nuestro distinguido expositor, el doctor Gerardo Eto Cruz. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias por esta invitación que nos hace el Ministerio de Justicia, del cual me sumo a este proyecto para que se afirme una suerte de conciencia cívica, o lo que decían algunos profesores, un sentimiento constitucional, porque es necesario que el pensamiento jurídico, desde una perspectiva democrática, se consolide para que no haya políticas descarriadas en nuestro régimen político. Voy a conversar sobre un tema que es el control de convencionalidad, pero lo he rubricado sobre algunos problemas contemporáneos. Hace algún tiempo publiqué un librito titulado precisamente Problemas contemporáneos del control convencional. Empiezo por conversar un marco introductorio. Los tiempos actuales son tiempos que son de una serie de, entre comillas, revoluciones en el mundo científico, cuarta revolución industrial, desencadenando la inteligencia artificial, un estado de crisis a nivel planetario, política de incertidumbre que existen a nivel de todos los sistemas políticos y unos grandes problemas en las estructuras emocionales de las poblaciones por ciertas manipulaciones informativas. Eso ha llevado a que algunos filósofos califiquen de que la modernidad entró en crisis y que se habría gestado ya una suerte de posmodernidad. Fue expresión que acuñó en su momento Jean-François Lyotard. Y entonces, actualmente, esta posmodernidad viene replanteando nuevos paradigmas distintos a los paradigmas que existían en la modernidad, como era el cristianismo, el iluminismo, el liberalismo, el socialismo. Hoy se viene preconizando otros marcos paradigmáticos que son una suerte de modelos de conductas a seguir en la línea del tiempo a futuro. Entre los paradigmas hay uno que quiero ubicarlo en este contexto, que es el pluralismo. El pluralismo, en su acepción jurídica, se habla de un pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico tendría dos vertientes, una que es el pluralismo clásico y otra el pluralismo contemporáneo. ¿Qué alude el pluralismo clásico? Esgrime o sintetiza lo siguiente, que en un ordenamiento jurídico, este ordenamiento coexiste pacíficamente con otro ordenamiento de viejas prácticas ancestrales que forman parte de lo que fueron las normas de los primigenios pueblos originarios que existían en nuestra Indo-Iberoamérica.
antes de la conquista española. Entonces, ocurre que, por ejemplo, en América Latina, en todos los estados hay su ordenamiento jurídico oficial, constitución, leyes, congreso, poder judicial, tribunales constitucionales donde los hubiere, sistemas penitenciarios, todo eso es el ordenamiento jurídico oficial, pero subyace una serie de prácticas inveteradas en términos pacíficos. A eso se le denomina pluralismo jurídico clásico. Pero lo que nos interesa para entender el problema de lo que es la doctrina convencional es el pluralismo contemporáneo, el pluralismo jurídico contemporáneo. Por tal, debe entenderse nuevamente a ese ordenamiento jurídico oficial de cada país, pero que coexiste ya no con normas internas atávicas ancestrales, sino que coexiste con un ordenamiento supranacional, o sea, a nivel internacional. Esas normas están compuestas de un conjunto heterodoxo de tratados, pactos, convenios, sobre todo que los que se empiezan a desarrollar a partir de la conmoción de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, para poder entender el tema de la doctrina convencional, el origen genético es prácticamente lo que fue el resultado del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la Sociedad de Naciones se reestructura, se compone a través de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas empezaron luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a desarrollar una serie de tratados internacionales para tratar de consolidar en el plano internacional los derechos humanos. En consecuencia, cuando hablamos del pluralismo jurídico contemporáneo, sería ese ordenamiento jurídico soberano de cada país que convive con un ordenamiento supranacional que está conformado por una serie de tratados en materia de derechos humanos. Hasta ahí es un poco el marco contextual que es bueno ubicarlo y entenderlo, ¿no? Entonces, esta construcción, queridos amigos, de la doctrina convencional parte pues por ese origen genético que fueron los millones de muertos que significó el delirio del Tercer Reich, ¿no? La reestructuración de la Sociedad de Naciones por la ONU y lo que significaría la internacionalización de los derechos humanos. Hasta ahí es más o menos el pórtico que quería yo introducir. Aquí llamamos, cuando hablamos de control convencional, debemos señalar que el control convencional está conformado por un conjunto de parámetros. Esos parámetros son el parámetro de convencionalidad, que es el marco de referencia para ubicar si los productos nativos o la producción soberana de un país se mantiene en equivalencia, en respeto a los tratados internacionales. Es por eso que quiero aquí empezar por desarrollar lo siguiente. Aquí llamamos bloque de convencionalidad. Esto es muy importante para poder entender el control de convencionalidad y los problemas que actualmente asolan en los tiempos actuales. El bloque de convencionalidad, digamos que es una expresión que en algún momento lo calificó como tal en los años 70, a mediados de los años 70, el Consejo Constitucional francés. Es el equivalente a un tribunal constitucional. Entonces, el Consejo emite un célebre fallo donde ya acuñaba la expresión bloque de convencionalidad y también la expresión control convencional. Por bloque de convencionalidad debe entenderse a todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos que van a estar rigiendo las diversas regiones del planeta Tierra. Por eso, para los efectos pedagógicos o propedéuticos, yo sugiero distinguir un bloque de convencionalidad regional y un bloque de convencionalidad internacional. El bloque de convencionalidad regional estaría conformado por todos los tratados, pactos, convenios que emitió la Organización de los Estados Americanos. Todos estos tratados son de orden regional, pero al lado de estos tratados internacionales regionales,
coexisten otras normas, otras jurisprudencias que forman parte de este bloque de convencionalidad regional. Y de una vez decimos, se trataría de los tratados, como es el Pacto de San José de Costa Rica, segundo bloque, la serie de tratados, pactos o convenios que desarrollan más en detalle a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ya tenemos la convención o pacto, los demás tratados. Luego tenemos las opiniones consultivas que emite la Corte IDH y finalmente las sentencias, ojo, las sentencias que emite la Corte Interamericana, que son cientos de sentencias que han venido desarrollando a lo largo de su historial la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí tenemos ese bloque de convencionalidad regional. Este bloque de convencionalidad, diríamos, es para los efectos de nuestra ubicación, es el Corpus Juris Latinoamericano. Son todos los tratados en virtud del cual cada estado se supone que debe respetar a ese bloque. El otro bloque es el bloque de convencionalidad internacional, que está conformado por todos los tratados, pactos, convenios que ha emitido las Naciones Unidas. De tal manera que ya ese es prácticamente una vinculación para todo el planeta Tierra. En consecuencia, a esto le llamamos el bloque de convencionalidad. Yo observo que hay un poco de confusión en muchos académicos, porque también está regulado en algunos tratados, una confusión entre el bloque de convencionalidad con el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es aquel conjunto de normas internas de un país cuyo común denominador es que esas normas se encuentran en una jerarquía de rango constitucional, bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, todo bloque de constitucionalidad parte del presupuesto que está la Constitución más otras normas que realmente se ubican en ese peldaño regio de jerarquía constitucional. Este bloque fue en algún momento también acuñado como tal, por eso le decía así, por el Consejo Constitucional francés. Y el Consejo dijo que no solamente la jerarquía de la Constitución francesa de 1958 de Charles de Gaulle era la que tenía ese rango, sino que también incorporó otras normas a esa jerarquía. Y así, por ejemplo, el bloque de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad francés está conformado por la Constitución francesa, está conformado por por un preámbulo a la Constitución que fue después de la Segunda Guerra Mundial de 1948. Luego está conformado por una serie de leyes que desarrollan determinados derechos fundamentales y finalmente, ojo, la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1787. Todas estas normas, todas estas jurisprudencias tienen el mismo rango constitucional. El modelo, nosotros hemos heredado un poco el modelo español, en donde se plantea la idea de que aparte de la Constitución española de 1978, están otras normas de igual jerarquía constitucional, como son en este caso las leyes orgánicas, que son leyes de estirpe constitucional que regulan las estructuras regionales de España, como son las comunidades autónomas. Esto es importante, de repente hay cierta densidad en lo que estoy explicando, pero esto es importante porque para el Perú, nosotros, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha decantado por identificar que la Constitución peruana de 1993, aparte de ella, existen otras normas que se ubican como normas interpuestas, ojo con la palabra, normas interpuestas
que tendrían ese rango constitucional. ¿Y cuáles serían para nuestro caso? Las leyes orgánicas, que son las que se emiten en el Perú. Leyes orgánicas que están, digamos, por encima de una ley ordinaria. Es por eso que hay veces que se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad contra una ley ordinaria, y si esta ley ordinaria no viola expresa o implícitamente a la Constitución, sino a una ley orgánica, el tribunal puede declararla inconstitucional. No porque viole la Constitución, sino a X ley orgánica. Y las leyes orgánicas son aquellas leyes que regulan las estructuras y las prerrogativas competenciales de los diversos órganos que integran la estructura del poder político. Aclarado esto, entonces debo decir pues que una cosa es el bloque de constitucionalidad y otra cosa es el bloque de convencionalidad. La confusión radica en que muchos académicos piensan que el bloque de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad está conformado por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Craso error, craso error, porque la doctrina moderna identifica a todos los tratados, si bien están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la teoría dualista, lo que interesa es que todos esos tratados se ubican en este marco que es el famoso bloque de convencionalidad. Sí, bloque de convencionalidad. Y es así como entre los problemas que se vienen afrontando, desencadenados básicamente por temas de orden político interno, son los conflictos que hay entre el bloque de constitucionalidad versus el bloque de convencionalidad, ¿no? Entonces, eso es mientras tanto lo que estoy yo aquí en el esquema de lo que me puse a pensar que es lo que debería señalar. ¿Qué cosas son objeto de control convencional? Esta es una pregunta muy pedagógica que nos va también a permitir ubicar el sentido de esta exposición. ¿Sobre la base de qué se construye la doctrina convencional? Es decir, la doctrina convencional o el control convencional, queridos amigos, va a tener como fin verificar que cualquier producto jurídico interno de un país compatibilice con los tratados, pactos o convenios en materia de derechos humanos. Si hay una no compatibilización, si hay alguna norma en un país, norma que puede ser una ley, una ordenanza, una norma constitucional, ojo, que no compatibiliza con los tratados internacionales que forman el bloque de convencionalidad, pues la Corte Interamericana o eventualmente el juez nativo de ese país puede declarar que tal producto es inconvencional. Estamos hablando de normas. Lo propio, si en el ordenamiento soberano de un país, un tribunal, sea del Poder Judicial, sea del Tribunal Constitucional o de lo que fuere, emite una sentencia gravemente que no compatibiliza o no respeta con cualquiera de los ladrillos que integran el bloque de convencionalidad regional, por ejemplo, es decir, si hay una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema o una sentencia del propio Tribunal Constitucional que viola, menoscaba, contradice toda la línea jurisprudencial o doctrinaria convencional de la sentencia de la Corte Interamericana, esa sentencia es inconvencional. Si en un acto constituyente se aprueba una constitución donde hay algunas cláusulas que no compatibilizan con este bloque de convencionalidad, la Corte Interamericana puede declarar que esa norma es inconvencional, esa norma. Entonces, he ahí los problemas que se generan en el mundo actual, donde uno podríamos tener como problema contemporáneo la existencia de normas constitucionales inconvencionales, normas constitucionales fruto de una asamblea constituyente, de una convención constituyente, de una reforma constitucional por el Parlamento que ha devenido en un poder constituyente derivado, sea quien fuere el órgano que reforme algunas cláusulas. ¿Qué pasa si esas cláusulas atacan, violan, menoscaban el bloque de convencionalidad regional? Pues la Corte Interamericana
ha declarado en sendos casos que esa sentencia, que esas normas constitucionales son inconvencionales. Miren, ahí tenemos un gran problema, el gran problema de lo que es la soberanía de un país que se ve maniatada, digamos, al no respetar un marco de lo que es la internacionalización de los derechos humanos. Esto es muy importante, sobre todo para regímenes tiránicos, regímenes de un populismo, sea de extremas izquierdas o extremas derechas, que pueden afectar la cosmovisión de la tutela de los derechos fundamentales a nivel internacional, que ya se denomina derechos humanos. Ahí tenemos, solamente estoy graficando, digamos, el problema contemporáneo en donde la soberanía, queridos amigos, la soberanía se ve relativizada por el imperio de lo que es el derecho internacional público a través de los tratados. El otro problema que es bueno que quiero aquí esbozar es el tema de las sentencias. Las sentencias constitucionales que puede emitir una alta corte, que puede ser un tribunal constitucional, una sala constitucional o una corte constitucional, en donde esa sentencia, miren aquí la sofisticación teórica que espero salir librado. Se supone que toda sentencia que emite un tribunal constitucional es una sentencia como res judicata constitucional, es cosa juzgada, cosa interpretada desde el más alto órgano de estirpe de jerarquía como es un tribunal constitucional. Por eso los norteamericanos suelen decir, la Suprema Corte no es la última palabra porque sea infalible, sino que es infalible porque es la última palabra. Pero voy al rollo, al rollo. ¿Qué pasa si el tribunal, sala, corte, emite una sentencia sobre un tema y esa sentencia va en línea contradictoria, no solamente contra el Pacto de San José de Costa Rica o sus demás tratados, sino también por toda la línea jurisprudencial de la Corte IDH? Entonces, se genera aquí un problema que es que esa sentencia, si es objeto de un control convencional, implícitamente ahí nos encontraríamos, llegado el caso, de que esa sentencia constitucional es inconvencional. Y eso lleva aquí, queridos amigos, a hacer un deslinde, porque en los últimos tiempos la doctrina convencional ya ha empezado a hacer un deslinde entre la cosa juzgada ordinaria, la cosa juzgada constitucional y la cosa juzgada convencional, ¿ya? Miren, yo aquí tenía ciertos apuntes de lo que escribí. Para empezar, la cosa juzgada ordinaria, ahí no hay mucho problema que hacer. Se trata de una resolución firme, inconmovible, que ha emitido una alta jerarquía jurisdiccional en resolver una materia. Aquí en la estructura de esta resolución hay un efecto interno de esa cosa juzgada, hay prácticamente un criterio formal, es decir, ya no puede ser objeto de ningún tipo de impugnación, y hay también una dimensión material que significa que esa sentencia genera efectos jurídicos, ¿no?, en determinado proceso. A eso le llamamos cosa juzgada, ¿no? Pero aparte de esta cosa juzgada ordinaria, se ha desarrollado la teoría de la cosa juzgada constitucional, en donde se plantea la idea de que solo debe reputarse como cosa juzgada constitucional aquella resolución fruto de un proceso constitucional, no de cualquier proceso, fruto de un proceso constitucional, pero que haya sido emitida por una alta corte. Porque, por ejemplo, para los efectos nuestros, si hay un proceso de habeas corpus o de un amparo o de un habeas data o de un proceso de cumplimiento en donde el querellante, el que planteó la demanda, gana en segunda instancia, bueno, felicitaciones. Ahí hay prácticamente una suerte de cosa juzgada porque ya terminó el caso. Si es que el demandante pierde,
puede todavía impugnar ante el tribunal vía el mecanismo que es el recurso de agravio constitucional. Pero si el demandante gana en segunda instancia, ahí hay cosa juzgada. Pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que eso es una suerte de cosa juzgada ordinaria. Si bien de la entelequia de la interpretación constitucional, el tribunal se ha reservado en plantear la tesis de que solo debe calificarse como cosa juzgada constitucional si es que el tribunal ha emitido esa resolución. ¿Y ello por qué? Porque si es que, por ejemplo, alguien gana en segunda instancia un proceso de amparo, etcétera, etcétera, contra esa sentencia puede plantearse otro amparo contra ese primigenio amparo. Entonces, lo que emite el Poder Judicial sería cosa juzgada ordinaria, no solamente en cualquier proceso de tutela ordinaria, sino también en procesos constitucionales. Y solo cabría reputar como cosa juzgada constitucional si es que se trata también de un proceso constitucional, pero que ha sido oleado y sacramentado por una alta corte como es el Tribunal Constitucional peruano o la Corte Constitucional de Colombia o, digamos, la Sala Constitucional de Costa Rica, por decir, en los modelos o sistemas donde imperan ese tipo de modelo de jurisdicción constitucional. Y por lo tanto, el tribunal ha dicho, contra la cosa juzgada constitucional ya no cabe plantear un segundo amparo contra el primero. Y también en el Código Procesal Constitucional se plantea la idea pues, de que lo que emite el Tribunal Constitucional ya no cabe ningún tipo de impugnación, salvo, salvo, para contextualizar, que el afectado o el presunto afectado toque las puertas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se plantee el control convencional de lo que se ha emitido en un control constitucional. Miren, el tribunal resuelve un caso bajo el marco de su bloque de constitucionalidad y ha ejercido un control constitucional. Pero si esa sentencia, a criterio del demandante, no está de acuerdo, piensa de que se le sigue afectando un derecho humano en este caso, toca las puertas de la Corte Interamericana, pasa primero por la Comisión Interamericana y después de largos años, lamentablemente, pasa a la Corte para dirimir. Y la Corte ha emitido un montón de resoluciones enmendándole la plana a la Sala Penal de la Suprema Corte como del propio Tribunal Constitucional. Entonces, ahí se presenta este tema de las sentencias constitucionales inconvencionales. Hay otra ruta que forma parte del problema contemporáneo y eso está todavía en el limbo. La Corte IDH ha dicho que ya no vengan a traer casos a la Corte IDH porque desde hace mucho tiempo, a partir del caso Mirna Machan versus Chile, se ha desarrollado el llamado control difuso de convencionalidad. Y aquí tenemos este problema que todavía no está resuelto. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional emite una sentencia? Estamos hablando como hipótesis de trabajo, por si acaso. Como hipótesis de trabajo, emite una sentencia en donde presuntamente contradice el bloque de convencionalidad. Lo normal es que el justiciable toque las puertas a la comisión y luego pase a la corte. Pero la Corte IDH ha dicho que no, que el justiciable también puede plantear que el control sea en su propio país. A eso, queridos amigos, se le denomina control difuso de convencionalidad. Control difuso de convencionalidad, en mérito del cual un juez nativo, un juez de mi tierra, Sullana, de Ayabaca, no, o puede ser de cualquier lugar del país, podría ser competente para plantear, en este caso podría ser eventualmente otro proceso de amparo, aunque el código y el tribunal ha dicho que no procede amparo contra amparo, pero ¿qué pasa si en este caso se plantea el amparo bajo los marcos
de lo que es la doctrina convencional y se plantea la tesis de que se está planteando este control llamado control difuso de convencionalidad. Ese es uno de los temas que no ha sido realmente desarrollado por nuestro ordenamiento, prácticamente estaría proscrito por el Código Procesal Constitucional, pero esa proscripción y esa cláusula del Código Procesal Constitucional estaría en contra del bloque de convencionalidad emitida por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, cuando se plantea el control difuso de convencionalidad, que de todas maneras es lo que quiero destacar acá, se presenta otro gran problema, ¿no? Que es dos variantes que han sido desarrolladas con bastante profundidad, y aquí invoco el espíritu de nuestro querido amigo, maestro Néstor Pedro Sagüez, perdón que se había, Néstor Pedro Sagüez, en virtud del cual él, a través de sus tratados en materia de los procesos constitucionales de amparo, de habeas corpus, y en artículos sueltos, ha venido en los últimos años de su vida afinando la tesis sobre los problemas del control de convencionalidad, que aquí los hago mío también, esta parte que voy a explicar. Sagüez ha dicho, en otras palabras, que los jueces nativos tienen, por un lado, temor de ejercer el control difuso de convencionalidad, porque la mayoría casi no suele atreverse a enmendar la plana de un alto órgano que ha emitido, por decir, una ley o una sentencia que altera el sistema interamericano de derechos humanos. Y él por eso dice que cuando se trata del control difuso de convencionalidad, donde ya el competente es el juez nacional, no la Corte Interamericana, porque cuando ejerce la Corte Interamericana, ahí estamos ante un control concentrado de convencionalidad, sino el difuso es cuando cada país, sus propios jueces son los que ejercen una especie de segundo control, porque el primer control fue el control constitucional y el demandante pierde y se le sigue para él afectando, luego ya no va a la corte, sino que ejerce lo que ha dicho la propia corte. Entonces, él ha planteado dos variantes. Uno que es el control represivo o destructivo. ¿Qué se entiende por control represivo o destructivo del control difuso de convencionalidad? Pues ha de entenderse que en este caso el juez declara inaplicable, en este caso, la norma materia de cuestionamiento, la sentencia que ha afectado presuntamente el bloque de convencionalidad o también cualquier otro producto normativo que haya sido producido en la jurisdicción doméstica o interna del país y que ha violado el estándar de los derechos humanos y que el justiciable no ha querido tocar las puertas a la Corte Interamericana porque sabe que se va a demorar muchos años y aquí nuevamente lo puede volver a replantear. Si lo replantea acá a través de un proceso, digamos, de amparo, Néstor Pedro Sagüez dice pues de que tendría como primera chance el juez la figura de este control represivo. Y él le califica así como control represivo porque a criterio del juez, efectivamente, ese producto normativo doméstico interno, fruto de la soberanía y libre autodeterminación de ese país, el juez que emitió la Sala Suprema o el Tribunal Constitucional en ejercicio de su soberanía ha emitido tal situación, pero tal resolución o tal norma no compatibiliza con el paradigma de lo que es prácticamente el pluralismo jurídico que hemos estado hablando y se ve nuevamente en esta posibilidad de que ese juez declare que tal norma o tal sentencia está en contra.
Cuando ocurre eso, queridos amigos, se está planteando la figura del control represivo o destructivo, ¿no? Y es ahí donde el control represivo o destructivo se plantea una serie de figuras o de tipologías, ¿no? En donde la propia Corte, por ejemplo, ha realizado, frente a ese control represivo, ha utilizado técnicas de sentencias, como son, por ejemplo, las sentencias interpretativas mutativas por adición o por restricción. Hay toda una tipología aquí que no quiero involucrar, sería para otra exposición, ¿no? Entonces, esa es la primera figura, el control represivo destructivo. Pero repito, en la cultura, en la idiosincrasia, en la formación de los jueces, no está en su estructura cognitiva y emocional, en su constructo de desarrollar una solución de esa naturaleza, casi no optan por el control represivo destructivo por una serie de factores. También hay una suerte de temor, hay que decirlo. O porque su formación, a eso se llama en la doctrina, sus formantes, que es la forma como una persona actúa a través de cierta formación de la doctrina, la legislación, la jurisprudencia, eso es la forma como una persona ve su cosmovisión del mundo, entonces lo desecha. Es por eso que cuando se plantea el control convencional, no prospera. A mí me llamó profundamente la atención, por ejemplo, que algunos fiscales, yo le llamo fiscales pop y jueces pop, frente a algunas normas que regulan figuras delictivas, por ejemplo, como hay un tema que hasta por ahí, en tema de crimen organizado, se planteaba que se ejerciera el control difuso de convencionalidad. ¿Cuándo un fiscal iba a ejercer a pedir que ejerza un control difuso? Aquí en Perú casi son contados con las manos la posibilidad de que se haya planteado por la jurisdicción ordinaria el control difuso. Pero bueno, lo dejamos ahí. La otra opción, el otro chance que tiene el juez es, si no aplica el control represivo o destructivo, pues tiene la posibilidad de ejercer el control constructivo o positivo, que es lo que Sagüez plantea como la primera línea hermenéutica que debería desarrollar los jueces de Latinoamérica, ¿no? Este es un planteo que voy a tratar de desarrollarlo lo más pedagógico. En esta línea, lo que estaríamos enfrentando, queridos amigos, es una suerte de interpretación constitucional convencionalizada. Ojo con la palabra, interpretación constitucional convencionalizada. Y la hipótesis es esta: el juez tiene en manos una norma o una sentencia, ambas estarían contradiciendo el bloque de convencionalidad, y en lugar de que el juez aplique el control represivo desaplicando y declarando que tal norma o tal sentencia es inconvencional porque altera tal artículo del Pacto de San José de Costa Rica o tal sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría tener esta figura más, digamos, armónica, más amical en sus potestades jurisdiccionales a través de esta postura que es el control constructivo o positivo. Y en consecuencia, lo que le correspondería aquí al juez es de aplicar la técnica de una sentencia interpretativa a partir del marco de lo que se desarrolló la Corte IDH a partir del 2009 en la sentencia Radilla Pacheco versus México, donde se planteó la tesis de la interpretación conforme, ¿no? Es decir, si se trata de una norma que altera el bloque de convencionalidad o de una sentencia que altera el bloque de convencionalidad,
el juez puede desarrollar una hermenéutica, una interpretación pacífica donde tal estructura de la norma o de la sentencia, él la, lo replantea, el juez lo replantea tratando de darle una interpretación a ese producto manifiestamente inconvencional, pero él, el juez, le está dando una interpretación acogiendo un hálito, un barniz de convencionalidad. No lo declara inconvencional, pero lo interpreta que tal producto, si ha sido resuelto de esta manera, de ahora en adelante debe interpretarse mejor de esta otra manera para armonizar con el bloque de convencionalidad. Y por lo tanto, esta interpretación conforme gira a partir de lo que yo aquí estoy llamando, denominando también una interpretación constitucional convencionalizada. En este contexto, si hay alguna sentencia del propio Tribunal Constitucional que a lo mejor por ahí se le fue una situación, prácticamente el juez haría esta pacífica solución que significaría una no confrontación entre el sistema de nuestro ordenamiento oficial con el pluralismo jurídico internacional, que son los tratados. Y esa es prácticamente la postura que ha planteado nuestro querido amigo y maestro Néstor Pedro Sagüez. Voy a leerles esta parte. La doctrina de la interpretación conforme utiliza varias técnicas. Una de ellas es la selección de interpretación. Ante una norma dudosa o una sentencia dudosa de convencionalidad, lo primero sería preguntarse cuáles son esas posibles interpretaciones. ¿No? Generalmente todas las normas admiten cualquier tipo de interpretación. Luego Sagüez dice, acto seguido se trata de evaluar cuáles coinciden con, por ejemplo, con el texto de la Convención Americana y la exégesis que ha hecho la Corte Interamericana sobre esa materia o sobre esos artículos. En este caso, el operador doméstico, o sea, el juez nativo, deberá manejarse con esas interpretaciones, verificar cuáles son las chances que tiene él y acoger la hermenéutica pacífica que solucione el tema, ¿no? Luego tenemos cuando el mecanismo indicado de lo que hemos señalado no es exitoso, el operador también puede que se vea obligado a un ejercicio más intenso, como realizar una interpretación mutativa de la norma nacional. Interpretación mutativa es asignarle un sentido distinto a lo que realmente dice ahí el texto. A eso ya prácticamente la doctrina italiana de hace más de medio siglo desarrolló toda una figura que son las tipologías de las sentencias que nosotros le denominamos todos los profesores sentencias atípicas, porque lo que normalmente hay son sentencias típicas y sentencias atípicas. Las sentencias típicas son aquellas sentencias que se bifurcan en sentencias estimativas y sentencias desestimativas. Las sentencias estimativas son aquellas que le dan la razón al demandante en todo o en parte. Las sentencias desestimativas son aquellas que le declaran que la justicia no le da la razón al demandante. Y estas se bifurcan a su vez en sentencias desestimativas infundadas o improcedentes. Estas últimas no le dan la razón por algún requisito de procedibilidad. No le dan la razón como infundada porque no tiene la razón. Pero a eso la posmodernidad de la ciencia del derecho procesal constitucional ha creado las sentencias atípicas. Y estas sentencias atípicas son aquellas sentencias que se bifurcan en sentencias interpretativas strictus sensus y sentencias interpretativas mutativas. Las sentencias interpretativas strictus sensus son aquellas en donde el exégeta, el hermeneuta, el juez
le ha dado un sentido distinto a lo que estaba preñado en ese contenido de esa norma, por decir así. Pero cuando hablamos de ese, y además hay que decir de que aquí, no sé si estará quedando claro, ya estoy yo por aquí un poco con cierta, de repente, problemas de pedagogía, pero es que cuando hablamos de sentencias atípicas, repito, las sentencias atípicas se dividen en sentencias interpretativas stricto sensu, en donde el juez mantiene la disposición intacta, o sea, el fraseo, la redacción, pero le asigna a la norma un contenido distinto, ¿no? En cambio, las sentencias interpretativas mutativas, aquí ya el juez ha utilizado otras técnicas, como la técnica ablativa o reductora, o sea, le agrega párrafos de su cosecha a la norma, o le recorta, le tijeretea a la norma lo que dijo el legislador. Entonces, cuando hablamos, pues, en este caso de la operación de las sentencias interpretativas mutativas, ya son palabras más complejas, palabras más mayores, pero que al fin y al cabo lo que tiene que hacer el juez es utilizar una estructura cognitiva de alto aliento académico para solucionar el problema. Evidentemente, los jueces latinoamericanos, no, no quiero decir por déficit cognitivo, pero sí, si no tiene una formación desde una perspectiva de lo que es el derecho procesal constitucional, simplemente no va a solucionar el problema y va a salir por la parte más facilita, que es declarar improcedente el control de convencionalidad. Entonces, esos son los problemas que hay en el país. Y para mí, yo lo reduzco a que es un problema de fortaleza cognitiva, de educación y también de coraje, porque puede ver que un juez sabe de cómo poder solucionarlo, pero no quiere hacerse lío. Entonces, eso es más o menos la problemática que se presenta respecto al control de convencionalidad que debe perfilarse, queridos amigos, como como un derrotero, como un paradigma en afirmar eh, una solución a temas de derechos humanos. Habría que desarrollar otras líneas que solamente las sintetizo así. Hoy por hoy, la posmodernidad, que son la sociedad contemporánea, vive una hiperaceleración donde paradigmas clásicos como pies de barro, dioses de pies de barro, vienen decayendo, se vienen reconstruyendo nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de concepción. Diríamos que el ideal de la justicia utópica no existe, pero sí existe utopías realizables, donde humanamente se puede hacer lo básico para tratar de que las relaciones intersubjetivas de los seres humanos se mantengan sin mucha conflictividad. Pero lo que se avecina es más bien una era de mucha curiosidad, de mucha incertidumbre, a partir de un mundo que ya de hace tiempo Ivan Stuart Mill lo acuñó hace como 180 años, la distopía, en clara oposición a lo que Tomás Moro calificó hace más de 400 años como utopía, que es una isla de arcángeles, una ciudad que se inspiraría él respecto a lo que fue, lo que escribió San Agustín, ciudad de Dios. Por ahí también Tomás Moro se inspiró también en San Agustín, pero obviamente ese mundo nunca existirá por la condición humana de lo que nosotros somos. Pero Joan Stuart Mill aplicó creó la palabra distopía, que es el mundo indeseable, que ya está instalado. Y lo que estamos viendo es que se van a crear nuevas regulaciones, se van a generar nuevas sustantividades de derechos humanos, que ya la Internet viene, ya hasta se estableció
amplio catálogo a nivel europeo de la regulación sobre el derecho de acceso a la Internet y todo lo que ello conlleva en este mundo de la era de la cuarta revolución industrial. Entonces, queridos amigos, todo eso, por ejemplo, el control de convencionalidad ni por asomo vislumbra, están vislumbrando los miembros de las Cortes Interamericanas, los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se van a presentar muchos problemas muy complejos que auguran los visionarios que vienen de Silicon Valley, Elon Musk y compañía, por citar a Bezos y compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario, pues, que estemos pertrechados de formación, de educación, de los nuevos escenarios que van a desencadenar esta cuarta revolución industrial, que para mí es, el epílogo es la inteligencia artificial, del cual se está hablando mucho y con muchas preocupaciones, y también hay una suerte de pandemia de miedo, que es lo que ha calificado en el último trabajo Byung-Chul Han, que les recomiendo que revisen la, este, El espíritu de la esperanza, que es el último libro de este filósofo muy agudo en tratar de interpretar los tiempos actuales. En fin, no quiero perder el hilo de lo que es la razón de ser, pero era necesario también terminar con estas pequeñas reflexiones. Yo lo dejo aquí, me gustaría, si hay algunas preguntas, con todo gusto les puedo mínimamente absolver, si es que puedo. Y de antemano, muchas gracias a todos ustedes, al señor ministro de Justicia y a todos los que forman parte de la estructura de esta cartera ministerial por afirmar en nuestra patria un sentido de gobernabilidad en el país a partir de la educación, porque a partir de la educación realmente se puede consolidar nuestros países y todos los países del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gerardo Eto, por esta brillante conferencia que hemos disfrutado todos los que hemos participado, más de hay 1000 participantes. Tenemos preguntas. No sé si usted desea seleccionar o que nosotros la leamos. Lea normal, ¿no? Correcto. La primera dice, con respecto al caso Fujimori, ¿cómo cree que ha actuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al evitar que el Estado peruano pueda conceder el indulto por razones humanitarias, Fujimori, sabiendo que él ya contaba con un derecho? Bueno, al final, el tema de Fujimori, la Corte Interamericana no. La Corte Interamericana, queridos amigos, ha desarrollado ella misma, pero a partir, ojo, a partir de lo que desarrolló el Consejo Constitucional francés y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una palabrita mágica que se llama el margen de apreciación nacional. Y el margen de apreciación nacional consiste en que puede relativizarse la ejecución y el seguimiento de una sentencia internacional de derechos humanos, de la Corte Interamericana en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso el señor Fujimori sí tenía un problema oncológico, salió prácticamente porque el tribunal actual dispuso el cumplimiento de ese indulto, que fue a través de un proceso declarado en nirvana, o sea, se desaplicó y ahí quedó el entretanto. Alguien planteó que se cumpliera con esa declaración y realmente salió para morir en casa. Gracias a Dios, porque ha habido un poco de discurso de odio en torno a este tema. Y el discurso de odio es que los presuntos afectados, que eran los familiares y las víctimas, ellos recibieron el tema de reparaciones de orden crematístico. Y lo que querían, es bueno que se diga de una vez, que como una situación complementaria era que lo que querían era que salga muerto Fujimori de la cárcel. Y eso es prácticamente inaceptable. En cualquier modelo de democracia,
que se presuma de tal. Gracias a Dios que el Tribunal Constitucional, mis respetos, emitió esa sentencia que tiene que ver con algo, aunque en la sentencia no lo invocaron, pero está implícita la teoría del margen de apreciación nacional. El margen de apreciación nacional. Eso es lo que les puedo decir. Doctor, la siguiente pregunta. Dice, ¿se podría decir que la ley 32.107, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad, es una norma constitucional inconvencional? No, de eso yo le recomiendo al joven que hace la pregunta que entre no, ahí Gerardo Eto Cruz, Lampadia. No estoy haciendo divulgación, pero Lampadia es un periódico virtual. Ahí escribí brevemente de que el tema de lo que es los delitos de lesa humanidad prácticamente es un delito que ya en su momento el modelo peruano dispuso que la ley hizo un corte. Ese corte comprendía realmente una serie de aspectos que son los delitos que son imprescriptibles. La doctrina básicamente ha señalado que la imprescriptibilidad son para los delitos de lesa humanidad que fueron calificados como tal post Segunda Guerra Mundial. Post Segunda Guerra Mundial. Lo que hubo en esos momentos no fueron delitos de lesa humanidad, ¿no? Y en todo caso, yo le recomiendo, porque el tema tiene cierta densidad, que revise un artículo mío que está escrito en Lampadia sobre los delitos de lesa humanidad. Por razones de tiempo solamente le puedo decir eso. Gracias. Doctor, dice, ante un pronunciamiento del Ministerio Público en primera y segunda instancia de archivamiento, vulnerando varios derechos fundamentales del denunciante, consulto, ¿debió realizar esta figura tema de exposición y no vulnerar también derechos fundamentales? A ver, habría que ubicar si se trató de un proceso de amparo o es un proceso penal, ¿no? Porque si hay un proceso penal que termina en una resolución judicial firme, contra esa resolución firme puede el afectado plantear un control constitucional y convencional a través de un habeas corpus o un amparo. Solo si tan solo ya es una resolución judicial firme. Por ejemplo, en donde se puede plantear el control constitucional y convencional es respecto a prisiones preventivas. Aquí en el Perú y en toda América Latina tenemos un deporte latinoamericano de meter preso a todas las personas que están involucradas en un delito a partir de la técnica de la prisión preventiva, que es un tema cautelar que echan mano los fiscales y el juez se los otorga. Pero después están hasta 18 meses, 36 meses, etcétera, etcétera, y después el tema no hubo nada y el juez le dice, sorry hermano, disculpa, pero ya se comió, valga la vulgaridad que digo yo acá en estos momentos, disculpen, tantos meses. Y el propio tribunal, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado precisamente una serie de doctrina jurisprudencial sobre lo que es la prisión preventiva. Yo le recomiendo al joven que revise, no estoy haciendo propaganda, pero revise este libro donde hay el último capítulo, está vinculado a la problemática de las prisiones preventivas desde el punto de vista convencional. Doctor, siguiente, dice, entonces se puede decir que los jueces ordinarios son considerados también jueces interamericanos al ejercer control de convencionalidad. Claro que sí, eso no lo digo yo, eso lo dice la Corte Interamericana. La Corte dice, los jueces nacionales están investidos de potestades convencionales para ejercer el control difuso de convencionalidad y establece una serie de secuencias ahí, ¿no? De tal manera que sí tiene esa condición. Todo juez que se precie de tal puede ejercer esas potestades convencionales. Lo que le pasa, lo que le falta ahí al juez es un poquito de coraje, un poquito de coraje. Y también extiendo mi opinión a que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son los que verifican el control de la conducta de los jueces, estén muy informados de lo que es el control de convencionalidad.
porque muchas veces ha habido algún juez de coraje que ha hecho tal situación y luego entra OGMA o DEGMA de esa época y luego pasa a un proceso sancionador disciplinario. Entonces los jueces, para no hacerse problemas, no lo ejercen y ellos felices. Y no es así. Es por eso que se requiere un ayornamiento, o sea, una puesta al día en las estructuras mentales de todos los que forman parte del sistema de justicia en el Perú. Y es por eso que aquí el Ministerio de Justicia está haciendo una muy buena labor. Bien, doctor. Dice, ¿habría una carga prelitigante de agotar previamente? Perdón, ¿habría una larga? Sí, habría una carga, Ah, sí, habría una carga prelitigante de agotar previamente el pedido de control difuso de convencionalidad, de invocar el control difuso de constitucionalidad. bueno, lo que pasa es que hay que manejar los jueces fiscales, todos cuando ejercen alguna jurisdicción, ejercen jurisdicción en el país, están investidos de su potestad constitucional y en ella subyace lo convencional. O sea, no se puede dividir, pero hay veces que el apego es a las normas de nuestro sistema nacional. Pero ¿qué pasa si esas normas son inconvencionales? Lo que han hecho ellos es aplicar las normas de nuestra jurisdicción doméstica. Y es ahí donde el propio otro juez puede tener más visión y más coraje, repito, para ejercer ese llamado control de convencionalidad, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que en lo personal, déjenme, a ver, yo pienso de que, miren, yo soy muy escéptico a ejercer el control de convencionalidad ante la Corte Interamericana, porque para eso o se muere el abogado o se muere el patrocinado, porque demora muchos años. La, el modelo funciona así, primero pasa a la comisión. La Comisión Interamericana ahí queda por años, por años, por años. Salvo que sea un tema político medio caviar, ahí sí, rapidito, lo de la comisión saltan rápido, etcétera, etcétera. Pero de la ciudadanía común y corriente lo guardan por años, 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 y después, cuando ya se acuerdan y verifican, pasa ya, y si declaran procedente esa denuncia, pasan a la Corte Interamericana y ahí también otra tanda de años. Hay casos de 12, 15 años. Entonces, la propia Corte ha dicho, pues así consciente, que en lugar de tocar las puertas a la Corte Interamericana que pasa por el tamiz de la comisión y demora años, mejor es aplicar el control difuso de convencionalidad. Pero para que ocurra eso es necesario, como repito, que las estructuras cognitivas de los jueces estén pues al día en estos temas, por un lado, y por otro lado, que tengan coraje. Si no, esto no va a prosperar. Y ya Sagüez dio esta salida de aplicar un poco el control represivo y mejor sí el control constructivo o positivo, ¿no? Creo que esto es lo que me interesa de esta pequeña charla que quiero que quede claro. Sí, gracias. Pues dice, ¿pueden las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ser utilizadas para aplicar el control difuso de convencionalidad, a Claro pesar que de las sí, objeciones que surgen en torno a la moral y buenas costumbres, tanto desde la perspectiva de la mayoría de la sociedad peruana como de los propios jueces? claro que sí. O sea, lo que pasa es que la Corte Interamericana hay veces que se ha disparado a sus propios pies, porque en algunos casos ha dicho que las opiniones consultivas son vinculantes y en otras no. Por ejemplo, Costa Rica, el Estado formuló una opinión consultiva a la Corte IDH respecto al matrimonio del mismo sexo. Tiempo después, la Corte emite un inmenso informe, una opinión, absolviendo la postura de la Corte de Costa Rica. En síntesis, eh, hace todo un estudio de lo que son las familias de la posmodernidad, las nuevas familias, ya no solamente la familia nido, ni tampoco las familias de uniones de hecho. Desarrolla todo esto, las familias ensambladas, reconstituidas, pero al final el rollo era
de que si podían regularse el matrimonio del mismo sexo. No solamente dijo que sí, sino que planteó la tesis de que todos los países de América Latina, en el marco de la no discriminación y la igualdad, debería regularse con ley, con nombre específico, este tipo de uniones matrimoniales. Pero la misma opinión consultiva dijo, el no desarrollo de políticas legislativas sobre esta materia no genera una inconvencionalidad por omisión. La inconvencionalidad por omisión, disculpen que tenga que hablarlo de esta manera, en lo personal hemos trabajado, hay un profesor, José Julio Fernández Rodríguez, que es un eh, estudioso de Santiago de Compostela, nuestro viejo maestro, profesor Paco Fernández Segado. Hay muchos que han desarrollado el tema de que viene básicamente del pensamiento lusitano, o sea, portugués, la teoría de la inconstitucionalidad por omisión, que ahora se ha traspolado a la inconvencionalidad por omisión. La inconvencionalidad por omisión consiste, este es otro problema, lo que pasa por razones de tiempo no se ha abordado. La inconvencionalidad por omisión consiste en que hay una serie de tratados, no pactos, convenios en derechos humanos que no son desarrollados por el país que ha suscrito esos tratados. Y hay muchas variantes que yo le he publicado en un libro hace algunos años, las tipologías de la inconvencionalidad por omisión. Y en este caso, la propia Corte salva, pone ya la, eh, se adelanta en decir que no incursiona en inconvencionalidad por omisión aquel país, como podría ser, por ejemplo, los que todavía no hemos desarrollado, Perú, Bolivia, Ecuador, dos, tres países más. El resto ya tiene regulación legislativa del matrimonio del mismo sexo. ¿Pero por qué? En este caso es por el margen de apreciación nacional, porque en este caso nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, es así, ¿no? Pero al margen de eso, pues, repito, viene esto porque la opinión consultiva se discute si forma parte del bloque de convencionalidad. Yo planteo en mi libro que sí. ¿Por qué? Porque es una postura que ya tiene la Corte Interamericana sobre tal hecho que ya se adelanta frente a un eventual caso que pueda presentarse, ¿no? Entonces, a la respuesta es que las opiniones consultivas sí forman parte del bloque de convencionalidad y coadyuvan y orientan y hasta se puede invocar tal convención, tal opinión consultiva en una disputa que pudiera presentarse. Doctor, la siguiente. Las sentencias mutativas asignan un significado interpretativo diferente al sentido literal sin modificar el texto, y las interpretativas seleccionan una de las interpretaciones posibles. Y lo último, ¿y las sentencias interpretativas? Seleccionan una de las interpretaciones posibles. Allá. Bueno, la sentencia interpretativa mutativa es asignarle un sentido distinto a la norma. Es una práctica saludable para salvar de constitucionalidad a la ley. Y las sentencias interpretativas estrictas, stricto sensu, puede significar darle simplemente un significado a la norma, pero más pacífica, porque la mutativa puede tener instrumentos. A ver, supongamos si una persona tiene la nariz aguileña y quiere tenerla respingada, bueno, entonces ahí hay una técnica de cirugía reconstructiva, ¿no? O ablativa, oblativa. En todo caso, entonces cuando el juez, en este caso el Tribunal Constitucional, si lee el texto de la norma y tal como está, es inconstitucional por el fraseo, entonces le recorta un pedazo de párrafo a la norma. Entonces ahí hay una técnica de sentencia interpretativa, mutativa, restrictiva, porque hay corte, ¿no?
o también aditiva porque le agrega párrafos. En cambio, o sea, es un poco más audaz este tipo de técnicas que hacen los tribunales constitucionales. Pero mucho más audaz es la otra técnica que puede ser que no le he desarrollado, que es las sentencias exhortativas, con vacatio sententiae, por ejemplo, donde el tribunal dispone de que se requiere una ley, no hay una ley y el tribunal exhorta a que haya tal ley para solucionar un problema de política pública de salud, por decir. Pero ya el tribunal, sabiendo la idiosincrasia del Ejecutivo, que es muy renuente a desarrollar este tipo de sentencias exhortativas, lo que han hecho los tribunales constitucionales actualmente es aplicar esta tipología de sentencias interpretativas con vacatio sententiae. ¿En qué consiste? En que el tribunal ha visto de que en el sistema jurídico hay o se adolece de una política legislativa X que solucione un problema estructural de derechos humanos. Entonces, en la estructura de la sentencia, desde los fundamentos 20 al 40, arman una norma, por decir, a partir de la técnica de la propia interpretación de ese caso. Y luego al final disponen, esta sentencia se exhorta al legislador a que emita una ley sobre tal materia. Se le da un plazo de 6 meses. En el entretanto, esta sentencia queda en vacatio sententiae, no se aplica, punto aparte. Pasados los 6 meses, si el órgano legiferante no ha producido la ley que este tribunal exige, entra en vigor la sentencia, a partir con la aplicación de los fundamentos 20 a 40. Es decir, ya estamos ante la técnica de una sentencia donde hay el legislador precario, que hablaba Sagüez, es decir, las sentencias manipulativas legislativas en donde el juez empieza a meterse en las competencias del legislador, pero se mete, ¿por qué? Porque el legislador es renuente, cuanto más omisivo, no acata, no desarrolla. Y el Estado y el país necesita tales cosas. Es por eso que en los tiempos actuales hay profundos y eruditos estudios y muchísimos de diverso calibre de los tribunales en los tiempos contemporáneos en donde el tribunal ha empezado a desarrollar la teoría de las sentencias estructurales de los derechos a partir de las sentencias de esta naturaleza. Por ejemplo, sentencias tipos. A partir de un caso se solucionan millones de problemas que tienen las personas. ¿Eso ha ocurrido dónde? En las sentencias de la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, a partir de lo que fue la recomposición de la ex URSS, hubieron millones de problemas de salud, vivienda, trabajo, salubridad. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo reinventa una tipología de sentencias que son las sentencias tipo, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente se ha desarrollado la situación de solucionar grandes problemas de esta naturaleza, ¿no? En fin, ¿no? Doctor, dos últimas preguntas, por favor. Dice, ¿considera que los órganos resolutivos administrativos podrían aplicar el control de convencionalidad o es facultad únicamente de los jueces? El Tribunal Europeo, la Corte Interamericana en algunos casos empezó a plantear la idea de que el control convencional le correspondía a todas las autoridades del Estado, a todas las autoridades del Estado. Yo recuerdo como anécdota que estuvimos en Guanajuato en un encuentro en homenaje a un querido amigo Osvaldo Gossaini, y ahí estuvo en la misma mesa que yo participaba, el profesor, el creador del control de convencionalidad, don Sergio García Ramírez, estaba vivo, él ha fallecido, me parece, el año pasado, y él cuestionaba la posición de los actuales, de esa época, estoy hablando de antes, en el 2019, el 2020 fue la pandemia, el 2019, él cuestionaba a los integrantes de la Corte de IDH porque habían exagerado en atribuirle a cualquier autoridad
el control de convencionalidad. Y él dijo, esto no es así. Solamente deben ejercer potestad convencional lo que está en las propias constituciones respecto a los jueces que, así como los jueces pueden ejercer control difuso de constitucionalidad, artículos 51 y 138, segundo párrafo de la Constitución, donde se le habilita solo a los jueces, entonces solo a los jueces podrían ellos ejercer control de convencionalidad. Una autoridad administrativa se encuentra en potestad, pues déjeme decirle que hubo el famoso control difuso en sede administrativa, que lo creó el propio Tribunal Constitucional de Alba Orlandini, Landa y compañía. Pero eso fue en el marco de lo que se llama la autonomía procesal de los tribunales constitucionales. Pero antes de que la composición de magistrados en las que estuve yo, Carlos Mesía, Francisco Vergara Gotelli, entre otros, dejamos sin efecto, aplicamos la técnica del overruling, es decir, los tribunales administrativos no se encuentran habilitados para ejercer el control difuso de constitucionalidad en sede administrativa. O sea, ha quedado, pero sin embargo, ahí hay otro problema hasta digno de una investigación, que eso que nosotros aplicamos como técnica de overruling no se condice con lo que dice actualmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero esas posturas extremas de la Corte Interamericana han sido criticadas por el propio creador de la Corte Interamericana. En otras palabras, para la respuesta, pienso que solamente deben ejercerlo los jueces y nadie más. Doctor, una última pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de una sentencia de control de convencionalidad concentrado o una de control difuso de convencionalidad? ¿Qué efectos y alcances tiene dicha sentencia? El concentrado solamente sería de aquellas sentencias que emite la Corte Interamericana o el Tribunal de Estrasburgo, el de África, etcétera, etcétera. Es decir, en este caso, si hablamos de nuestra doctrina convencional, es la Corte Interamericana el que dispone con efectos erga omnes para todos los países que forman parte del sistema interamericano. Si un país como el Perú ejerce un juez un control difuso de convencionalidad, es solamente para esa causa, efectos interpares. Así de simple. Bien, doctor. Te agradecemos realmente por el tiempo que nos ha dado en esta conferencia tan interesante realmente por su contenido y por todos los efectos que vemos que tiene, digamos, en el sistema peruano, ¿no? Sistema judicial peruano. Y en fin, hay muchas preguntas que han quedado todavía en la caja, pero lamentablemente el tiempo también es así de poco tirano. Así que a los participantes que han tenido preguntas que están relacionadas con el tema, podrán ver nuevamente la conferencia se les va a comunicar en el chat, digamos, la forma cómo acceder nuevamente a la conferencia y puedan de repente tener respuesta a las preguntas que quedaron pendientes. Entonces, doctor Eto, muchas gracias, mil gracias por esta participación. Y bueno, a todos los participantes también agradecerles pues por habernos acompañado esta mañana en esta conferencia. Muchas gracias y hasta la A próxima. usted, mi querido Jesús, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Unas buenas tardes. Gracias.